Para hablar de temas de ciudad, como lo es Bucaramanga, hemos invitado a Orlando Beltrán, quien es un ambientalista destacado del área metropolitana y que también pertenece a la Junta Directiva. Orlando, bienvenido a nuestra alianza informativa de RTW. Muchísimas gracias por esta invitación, Dianita, y por tocar estos temas tan importantes, tan trascendentales para los que de verdad queremos a Bucaramanga. Amamos a Bucaramanga y le deseamos mejor suerte. Orlando, ¿qué está sucediendo con la ciudad? Bueno, la ciudad está descuadernada, para decirlo de alguna manera categórica y directa. Y descuadernada porque aquí ha habido una serie de malísimos ejemplos de cómo debe ser la planeación. Estamos viviendo ahorita las consecuencias de esa misma falta de gestión hace muchísimos años por parte de los que tuvieron en sus manos la proyección de Bucaramanga. Bucaramanga tuvo uno de los mejores códigos de urbanismo que se ha podido desarrollar y es el de 1984, que lo costeó, lo financió el entonces alcalde Eduardo Remolina Ordóñez. Ese código de urbanismo fue finalmente tirado al cesto de la basura. Allí se consideraban muchísimas cosas que hubieran traído mucho beneficio para Bucaramanga, hubiese sido una ciudad definitivamente responsable con su futuro y tal vez pudiéramos llamarla entonces sostenible, ese término con el que tanto se juega ahora y con el que tanto se palabrea. Bucaramanga hoy en día está sometida ya a una serie de medidas de choque y de medidas que están tomadas al azar, al vaivén de los acontecimientos por esa falta de planeación. Vemos la inmovilidad, para no hablar de movilidad, vemos la inseguridad creciente, vemos la falta de empleo, vemos la invasión impresionante de todo lo que es cemento, esos edificios que ya no caben por ninguna parte en la meseta, hasta con el problema de lo que se llaman las islas de calor generadas por esa mala funcionalidad de los edificios mal construidos. Tenemos problemas gravísimos y desde luego soluciones podría haber, pero solo para remediar el problema, no para seguirnos proyectando como una ciudad, repito, sostenible, porque no lo vamos a hacer ya nunca. Iniciemos por abordar esos temas, el tema de la construcción. ¿Bucaramanga se está quedando sin estos espacios verdes? ¿Se ha quedado sin estos espacios verdes? Miren, yo voy a hacer referencia a algo muy claro y fue una gran denuncia que hizo en su momento un contralor municipal que se atrevió con nombre propio a mencionar lo que estaba pasando en ese entonces, y fue Hernán Prada Niño, fue contralor de Bucaramanga, liberal, cuando había buenas ideas liberales, y obviamente él asumió muy bien su papel y lo denunció. Dijo: Bucaramanga se está quedando y se va a quedar sin zonas verdes. Él fue contralor 13 años después de la expedición de ese código de urbanismo, sí, y denunció cómo era esa forma de tramitar todo lo que era permisos, que cuando eso eran las autoridades municipales a través de planeación las que miraban las licencias de construcción y no ahora los famosísimos curadores, y también cómo se jugaba entonces con el futuro de Bucaramanga. Él decía, y en su momento tuvo mucha importancia y fue muy señalado y cuestionado por los enemigos de que Bucaramanga sea decente en su vivir, porque él señaló, por ejemplo, el tráfico de influencias que había para que no se hicieran correctamente las cesiones de los terrenos que a título gratuito tenían que hacer las urbanizadoras para que hubiera equipamientos, zonas comunitarias, parques y zonas verdes, polideportivos, canchas, en fin. Y lo que ahora vemos, invasión por todos lados, y las cesiones que las hacen, pero para construir o para más bien sembrar árboles o hasta pagar en efectivo ahora, pero en las afueras de Bucaramanga. Así no es. Y miren Bucaramanga, invivible por todos lados. ¿Qué se puede hacer con eso? ¿Qué podríamos llegar a hacer los bumangueses para ante esta problemática pues que se presenta? Y ahora más con un impuesto predial donde no se están garantizando las zonas verdes y donde se está observando una alza desmesurada del mismo. Es pavoroso lo que estamos viviendo ya. Estamos al borde del caos
y por muchas medidas que se tomen es difícil si no empezamos a implementar una cultura urgente de tener a mano todos los elementos que podamos para poder contrarrestar los efectos de esa falta de planeación. Miremos la movilidad nada más, miremos cómo el Metrolínea, a quien yo quiero y defiendo, pero fue muy mal planeado también y muy mal concebido. ¿Cómo es posible que los iniciales directivos y planeadores de Metrolínea no hubieran pensado, por ejemplo, en arrancar por donde han debido arrancar, por Ciudad Norte? Sí. Y que se le hubiera tenido amor a Metrolínea entonces, habiendo establecido subsidios, por ejemplo, para los estudiantes. Es que es injusto que con este salario ínfimo, este salario de miseria que se tiene en Colombia, hay familias que les toca, caramba, si quieren poder llevar a sus niños a los colegios o las escuelas, utilizar la moto con ese peligro tan terrible que sabemos que es hoy en día, y van entonces la pareja con 2 niños en una moto. Alguien cuestionaba eso desde la Junta Directiva del Área Metropolitana, no la actual sino la anterior, que había que tomar medidas drásticas para evitar eso. Yo les decía, es que son necesidades sociales. ¿Cómo hace una familia para poder llevar a sus hijos al colegio si tristemente no tiene los recursos para pagar, como en los estratos altos, una van que todos los días los recoge con acompañante, con todas las seguridades del caso, y vuelven sus hijos sanos y salvos por la tarde? Terrible la situación, y terrible entonces que en términos de movilidad Metrolínea esté ya al borde del caos. Terrible que, por ejemplo, se haya incrementado la tarifa como se hizo ahora. Yo fui el único que se opuso y dejé las razones en el acta. Expuesta, sí. Claro que sí, porque es injusto, muy injusto, que los usuarios tengamos todos que pagar los sobrecostos que generan las deficiencias en la planeación y los errores garrafales que se han cometido a lo largo de la ejecución del proyecto Metrolínea. Miremos nada más Papi Quiero Piña, el pésimo diseño que se hizo y los miles de millones que le costó a Metrolínea cubrir entonces esos errores que fueron del diseño hecho por la UIS y que después en su momento la firma Urbanas, por culpa de ese mal diseño, no pudo adelantar la construcción de la estación Papi Quiero Piña. Son cosas que los santandereanos a veces pasan por alto o se les olvida cuando son los hechos puntuales, gravísimos, para que estemos viviendo esta situación. Y traslado todo al usuario finalmente, quiérase que no, finalmente terminamos pagando de los bolsillos todos los errores, la falta de planeación y también la corrupción que hay de por medio en muchísimas decisiones que se toman alrededor de Bucaramanga. Orlando, hay otro tema también muy importante y usted se ha destacado por la defensa del mismo, como lo es la defensa de los cerros orientales. ¿Qué está sucediendo con los cerros orientales? ¿Qué está sucediendo a espaldas de los bumangueses que no nos hemos dado cuenta? Bueno, primero que todo yo quisiera referirme, Diana, al hecho de que Bucaramanga fue la primera ciudad en Colombia en generar un DMI, Distrito de Manejo Integrado, así se llamaba. Sí. Y claro, tenía que tener el visto bueno de la Junta Directiva del área, de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, la CMB. Yo estaba allí. Tuvimos ese orgullo. Estaba el doctor Carlos Birbiescas Pinzón, quien toda su vida dijo, Bucaramanga tiene que hacerse de una manera muy responsable, adelantar su planeación de manera responsable y no jugando al vaivén de esos intereses que hoy vemos. Sí. Y el DMI estableció unas zonas muy particulares, 5 zonas, dentro de las cuales yo llamo la atención sobre una que es la zona de conservación. La zona de conservación que implicaba entonces mantener todos los bosques que tenía, tenían los cerros orientales en su gran extensión, para que allí se proyectase entonces ese gran pulmón verde que es todavía, pero que podría ser mucho mejor y más grande si se hubiese respetado eso. Yo tengo que llamar la atención aquí, por ejemplo, solo de uno de los muchos hechos de tráfico de influencias que ha habido aquí en Bucaramanga, y fue desde el mismo Consejo Directivo de la CMB. Yo ya no estaba allí, los ambientalistas no hicieron nada, los 2 que había allí, y se logró, por ejemplo, que se hiciera un cambio de uso de suelo en ese DMI
para transformar unas hectáreas, varias no recuerdo, no tengo ahorita la cifra a la mano, Sí. pero la puedo buscar, la tengo todo anotado, para que se beneficiaran 3 urbanizadoras y la Universidad de Propiedad del entonces alcalde de Bucaramanga. Ese cambio de uso de suelo, Orlando, ¿cómo llega a perjudicar este sector y cómo llega a perjudicar esta área tan preciada y tan valiosa pues para todos los ciudadanos? Pasar, así sea de 1 hectárea a 5, 10, 15, 20, 100, 50 hectáreas, pasarlas de zona de conservación a zona habilitada entonces para la producción, para la explotación urbanística, eso es un crimen contra Bucaramanga. Y eso como ambientalista y como ciudadano uno lo tiene que rechazar. Y obvio, en este juego ahí se beneficiaron 3 urbanizadoras, una de ellas la del alcalde y la Universidad de Propiedad del alcalde de ese entonces, Fernando Vargas Mendoza. Hoy en día, ¿qué tenemos? Miren ustedes, suba, quien quiera vaya a Pan de Azúcar, Bajos, a la última carrera arriba, la carrera 56, si no estoy mal, y van a ver allá un portón. El portón dice prohibido el paso, propiedad privada. Y ahorita que ese camino por donde anduvieron muchísimos años, más de 50 años los caminantes, ahora no se puede pasar por ahí. ¿Por qué? Porque ahí está el juego del alcalde de Bucaramanga actual, Rodolfo Hernández Suárez, y sus urbanizadores para el día de mañana acometer allí proyectos. Y no es sino mirar hace 7 años tal vez, Sí. cómo se cambió completamente el alcantarillado, toda la red de alcantarillado de Pan de Azúcar, Bajos, para diciéndole a la gente que era porque ya se necesitaba el cambio. Se amplió de una forma muy grande, no tengo los porcentajes de ampliación de esas redes para mayor capacidad, pero es mirando hacia futuro esos intereses de los urbanizadores y quienes los reemplazan ahora como son el zar ahora de la construcción acá en términos de decisiones, Rodolfo Hernández. Sí. Entonces uno ve cómo Bucaramanga día a día se aproxima a la destrucción de sus cerros orientales. O sea, en ese caso, Orlando, ¿se puede realizar en esos cerros orientales nuevamente otro cambio de suelo y quitarle más hectáreas y quitarle más espacio al pulmón que tiene Bucaramanga? Pero por supuesto, todo está dado para que a través de decisiones tomadas desde el mismo Consejo de Bucaramanga y obviamente la autoridad que mira eso, que es la CMB, en la zona rural y el área metropolitana, si se quiere también puede incidir, entonces van acomodando todo y lo acomodan. Y finalmente, tal como le escuché yo a la subgerente financiera y administrativa de una empresa muy poderosa de urbanización aquí, hace muchos años en su oficina, muchos años dijo, en los cerros orientales vamos a construir unas casas de estrato como 14, van a ser unas mansiones ecológicas llenas de árboles por todos lados. Le decía, pero ¿cómo es posible eso? Que hablen de casas ecológicas. Pero esa era la concepción y la proyección que tenían y siguen teniendo. La siguen teniendo, porque esa es definitivamente la codicia que está llevando al traste con todo lo que queramos llamar sostenible. Bucaramanga no lo es, el planeta no lo va a hacer si no empezamos a mirar con derroteros propios aplicados a Bucaramanga lo que eso significa. ¿Qué acciones podemos llegar a tomar los ciudadanos y las personas que en este momento se conectan con nosotros a través de la señal del canal TVC, que están preocupados y que dicen, yo no quiero dejarle esa responsabilidad solamente a los ambientalistas, la ciudad es de todos, el municipio es de todos, ¿cómo pueden reaccionar o cómo se pueden manifestar al respecto? Y la ciudad no es de nosotros, la ciudad es de los que vienen detrás de nosotros, ustedes los jóvenes, Dianita, y todos los jóvenes deben entrar muy en conciencia de lo que está pasando. Acá se nos está metiendo gato por liebre, acá nos meten todos los días los dedos en la boca, por eso hay que abrir los ojos, hay que pensar que los grandes medios al servicio claro de quien paga las pautas publicitarias, Grupo Aval, etcétera, etcétera, y todo lo que estamos viendo, no dicen la verdad muchas veces. Todo se acomoda, todo se paga, todo obedece a un vaivén de intereses particulares nefastamente codiciosos y por eso lo primero que tenemos que hacer en orden a buscar soluciones es abrir los ojos y es tener clara conciencia de lo que nos está pasando para obligar a que los nuevos mandatarios cumplan con un derrotero que tenga mínimas condiciones de sostenibilidad. Entonces hay que mirar, por ejemplo, para el caso de Bucaramanga, muy bien, con muchísima lupa, los próximos candidatos a la alcaldía y al Consejo de Bucaramanga.
Yo personalmente me opongo y me opondré siempre a que el curso de los acontecimientos continúe alrededor de esa cementación, de esa selva de cemento que ya no aguantamos y que vemos entonces finalmente presente en los síntomas como son la inseguridad, la inmovilidad, el problema de las basuras tan gravísimo que vivimos y la falta de ordenamiento urbano. Así es. Orlando, otro tema también de vital importancia y lo es la emergencia sanitaria, el caso del Carrasco. Bueno, el Carrasco, el que nadie quiere tener en sus manos como basurero a futuro. Una bomba de tiempo que explotó. Exactamente, y va a ser un problema mucho más grave si las soluciones parten precisamente de quienes tienen ya intereses económicos, los negociantes de la basura. Yo como miembro de la Junta Directiva del Área Metropolitana de Bucaramanga, ambientalista, el único, porque allí son los cuatro alcaldes y 2 concejales y el ambientalista, debo rechazar rotundamente la forma como se nos quería imponer un proyecto de acuerdo metropolitano declarando como hecho metropolitano toda la solución del Carrasco. Pero miren los vicios tan tremendos. Se pretendía que a altas horas de la noche inclusive se aprobara eso, cosa a lo que me negué rotundamente, dejando mi constancia escrita, apenas unos puntos, porque las cosas se manejan de una forma que no obedece a algo basado en la participación real y cierta. Entonces yo rechacé, primero que todo, la forma como se hace eso, le mandan a uno un documentico, yo acá tengo inclusive el proyecto de acuerdo en mis manos. Sí, el proyecto de acuerdo como tal. El proyecto de acuerdo, por el cual se declara como hecho metropolitano ambiental la disposición final de residuos sólidos ordinarios, especialmente, reitero, la ubicación, diseño, construcción y operación del nuevo relleno sanitario regional que tendrá la función de reemplazar al existente denominado el Carrasco. Claro, leyendo esto a las carreras, que se lo envían a uno con todo muy maquinado para que haya poquito tiempo de estudiarlo y obviamente sin anexos, y yo pude darme cuenta de que esto obedece a esos criterios que estoy denunciando aquí, simplemente de intereses alrededor de quién va a manejar el día de mañana todas las basuras en Bucaramanga y dónde va a quedar ubicado el relleno. Sí. Debo decir en estos momentos que aquí, por ejemplo, se le daba vía libre prácticamente, y si lo hubiéramos aprobado los miembros de la Junta Directiva, pues el director del área metropolitana, Rodolfo Torres Puyana, el subdirector ambiental y básicamente la mesa de trabajo ambiental que la coordina un abogado del área metropolitana, tendrían en sus manos, como parece que lo están imponiendo, la decisión de que fuese un consultor, aquí apenas hablan de un consultor y lo proponen apenas, de reconocida trayectoria y que es la Sociedad Santanderiana de Ingenieros. Pero ¿quién es el director o presidente de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros? ¿Quién? Pues el que fue hace poco director del área metropolitana de Bucaramanga, otra de las fichas de ajedrez de Rodolfo Hernández Suárez. ¿A qué estamos jugando? A eso que estoy diciendo yo aquí. Entonces se trataba de que simplemente se aprobara todo esto. Yo lo estudié muy bien, hice las preguntas de rigor y dije, me opongo rotundamente. Claro, al otro día tenían la cita con el juez 15 administrativo, los 4 alcaldes, y allá se llevó la misma propuesta de que fuera la Sociedad Santanderiana de Ingenieros la que determinara dónde se va a ubicar el nuevo relleno sanitario, cosa delicadísima, muy delicada, ya que están en juego los municipios cercanos al relleno sanitario, como Girón, donde se quiere a toda carrera ahora ya proceder al licenciamiento del que está considerado como el típico relleno y muy bueno, dicen ellos, en Peñas, en la vereda Peñas. Lo que no sabe la gente, por ejemplo, tocando ese pequeño punto, es que ese relleno sanitario ya no es de el señor Borges, el gran empresario de las basuras, no. ¿De quién es ahora ese negocio? Es de una multinacional francesa. La empresa Veolia ya compró todo y todo está listo, falta solo el visto bueno.
de la CMB para que después de la audiencia pública simplemente tome señores de Veolia y tengan ahí su relleno sanitario. ¿Qué hay debajo de todo eso? Muchísimas cosas. Por eso repito, a nosotros los ambientalistas y los verdaderos ciudadanos preocupados por el futuro que nos espera, tenemos que participar, tenemos que estar pendientes de lo que está sucediendo en Bucaramanga y no tragar entero. ¿Qué podemos hacer con el negocio de las basuras? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Primero, priorizar lo que el artículo 79 de la Constitución Nacional dice, participar activamente y hacer un seguimiento muy directo y muy estricto de cada una de las propuestas que se tengan en el camino. Claro, a nadie le gusta tener el basurero en su municipio, pero hay que buscar una solución. Yo no estoy de acuerdo personalmente porque viví muy de cerca todo lo que fue el procedimiento para echar atrás las licencias que se pretendían en las veredas de Girón. Ni Sí. Chocoa, ni Chocoita, ni Peñas. Son zonas de producción agrícola, de alimentos. Muchísima gente vive alrededor de ello y lastimosamente los efectos ambientales, los impactos negativos ambientales serían desastrosos sobre suelo y sobre agua. Por eso hay que mirar si es necesario buscar un sitio como los ya propuestos, tal vez en Sabana de Torres, tal vez de pronto… O técnicas como el compostaje, de pronto no un Es que, relleno sanitario, sino bueno, migrar hacia otras técnicas, ser pioneros en el área metropolitana, ser pioneros en el país e implementar técnicas que ya utilizan Suiza, incluso Chile. Ya las están implementando y han tenido un excelente resultado. Acabas de ir a algo que es definitivamente la clave de todo, pero es lo que nunca se ha hecho. ¿Hace cuánto están estos? ¿Por qué no se ha hecho, Orlando? Usted Por que lleva… falta de visión. Por falta de visión y más bien por querer mirar siempre los alcaldes de turno, y hablo en plural, el negocio de las El basuras. beneficio particular. El beneficio, no más, el beneficio particular, el bolsillo de cada uno y de sus amigos de turno. Eso es lo triste, pero hace muchos años, hace 30 años se viene hablando, por ejemplo, hace 30 años el proyecto Alaska, desarrollado así Sí. para clasificar las basuras en unos grandes galpones gigantescos y de una vez, no en la fuente, no en la casa como debe ser primero, pero sí llevados ya a ese sitio mediante unos conectores de transferencia vial para poder que hubiera carros especializados recogiendo, llevarlos allá y clasificarlos. Y ahí sí generar también mucho empleo para muchos clasificadores, porque eso es manual, pero eso nunca se hizo aquí en Colombia. Y aprovechar ese recurso para que no se tenga que producir una alza desmesurada de los impuestos, sino generar ese lucro que sea inyectado a la misma ciudad. Es que miremos… Será como premiar a la ciudad, premiar a los ciudadanos también que hagan una correcta separación de residuos sólidos. Es que eso también falta. Mira, ¿cómo se motiva al ciudadano? Pues hombre, no solamente bajándole la tarifa a futuro, cosa poco viable en la forma como se están llevando las cosas, sino también de pronto premiando hasta las familias que en un dado momento clasifiquen muy bien sus residuos, hagan el reciclaje como le decimos, y esto se lleve, claro, a buen procesamiento, que se convierta de verdad en materia prima para otras empresas. Acá estamos apenas en una etapa fundamental y básica que ni siquiera cumple una función práctica, Sí. y es la de tener separadores en las casas, en las fábricas, en los centros comerciales, entonces con diferentes colores para clasificar. Pero ¿qué pasa finalmente con eso? Todos van finalmente al mismo carro recolector igualito y se pierde ese trabajo inicial. Se genera, eso sí, ya en la mente de las personas va quedando como una forma de empezar a culturizar alrededor de eso, pero así no es. Mira un proyecto que hubo interesantísimo y debo decir, gestado por la doctora Consuelo Ordóñez de Rincón, desde el área metropolitana de Bucaramanga. Yo estaba en la junta directiva y lo aplaudí, y era el enfardado. El enfardado. Sí. El enfardado es algo sencillísimo de montar, en menos de 6 meses se monta todo el sistema, no es muy costoso e implica que a través de presión hidráulica, prensas hidráulicas, las basuras se van compactando y se van volviendo fardos. Sí. Y eso disminuye automáticamente, porque se hizo el estudio previo en el área metropolitana, un 50% de la carga que va a llevarse al Carrasco. Que Ahí es lo tendríamos importantísimo. ya. Pero como aquí le apuntan es a ver cuál tiene el mejor negocio, o la ¿Cuál es mejor más lucrativo? propuesta.
para su bolsillo propio, es ahí que no se desarrolló, por ejemplo, el enfardado. Y soluciones hay. Claro, la más importante sería esa, empezar a clasificar en la fuente y obviamente el día de mañana eso es hasta una generación muy grande de ingresos para muchísimas personas. Y claro, en otros países vemos que el 70, el 80% de las basuras ya son recicladas, son materia prima para otros productos. Pero esto es falta de visión y planeación responsable. Aquí no se hace planeación sostenible, se juega solo al vaivén de los intereses inmediatistas de quienes han manejado esta ciudad siempre al acomodo de sus bolsillos, encabezada por los urbanizadores. Orlando, otro tema que también en ese momento es bastante importante y nos escriben a través de nuestras redes sociales del canal TVC es precisamente los separadores que se han instalado en diferentes calles o en diferentes sitios de Bucaramanga, que incluso llegan a reducir a un solo carril vías que tenían 2 carriles y que ayudaban a descongestionar sectores como el centro de la ciudad. Por eso se le juega en estos momentos a soluciones traídas de los cabellos. Lo primero que se le ocurra a cualquier director de tránsito que va llegando, porque es que el caos vial ya es un hecho, ya no se puede desconocer. Cada vez más y más y más vehículos y menos soluciones. Por eso hablaba en un comienzo de Metrolínea. Metrolínea estuvo muy mal proyectado y Metrolínea es una solución real si obviamente se considera con todos sus componentes sociales, primero que todo el social, se bajan las tarifas, aunque parezca contradictorio porque está al borde de la quiebra, pero si se baja una tarifa acorde con lo que debe ser la realidad social, aumentaría muchísimo los pasajeros. Claro, de por medio está cómo se acaba la piratería, cómo se acaba el mototaxismo, sí, finalmente también en muchos casos es producto de una necesidad social agravada, cómo se libera el espacio público, ¿qué está primero, el espacio público o el derecho al trabajo de muchísimos, yo digo la mayoría de los que están ahí en las calles tratando de llevar un mendrugo de pan a la casa con lo que venden en el día? Son problemas graves y esos separadores, o más bien esas formas de lograr minimizar la congestión, pues están dando tal vez el efecto contrario, porque lamentablemente se están reduciendo las vías por esa segmentación que se hace y finalmente estamos viendo que tampoco es la solución correcta. La solución correcta sería desarrollar el sistema integrado de transporte masivo, por favor. Eso es por donde se ha debido empezar hace muchos años. Bueno, y ahora con el embargo de cuentas de algunos de los operadores de ese sistema de transporte masivo, ¿cómo puede repercutir eso en la comunidad? Finalmente, pues en la parte económica, como siempre, todos esos costos de manejo financiero inadecuado y obviamente de endeudamiento y en este caso de lo que se está llevando el intermediario o más bien también el que trabaja en toda la solución al transporte masivo, pues es muy oneroso y finalmente va a repercutir en eso. ¿Cómo es posible que acá, por ejemplo, para el solo recaudo de los dineros de la gente que va a utilizar la tarjeta para Metrolínea cuesta el 13%, cuando en otras ciudades cuesta alrededor del 7% o máximo el 8%? ¿Eso qué es? Mala planeación, negocios y pésima estructuración del sistema de transporte masivo. Ya hemos hablado de varios temas de ciudad, ¿se nos queda algo pendiente por hablar del tema ambiental, del tema de lo que acontece y lo que ocurre en Bucaramanga como tal? Pues hablemos del problema más grave que tenemos a ojos vista y es la posibilidad de que este gobierno entreguista, miope y mentiroso de Duque le dé la licencia ambiental de explotación a la empresa Minesa SAS. Es tremendo el futuro, es verdad, en verdad es vergonzoso que este gobierno esté haciendo las cosas de esa manera. Y miren el Plan Nacional de Desarrollo, miren cómo en sus artículos leídos con lupa se observa que se quiere acabar con la posibilidad de que las comunidades participen. Artículo 79 y artículo 80 de la Constitución al que me refería anteriormente. Se quiere dejar de lado
y acabar, aplastar la participación, la toma de decisiones alrededor de algo tan vital y trascendental como es el agua. Aquí hay unos municipios en Santander, Jesús María, uno de ellos, Sí. que decidió que no iba a permitir que se desarrollaran proyectos mineroenergéticos en su territorio porque iban a afectar el agua. Ahora, ¿qué vemos? Este gobierno que quiere entregarle la licencia a los señores de Minesa, una empresa vergonzosamente mentirosa y vergonzosamente comprometida con el soborno de conciencias de líderes comunitarios y hasta de niños, y no sigo hablando más, pero vemos por otro lado, más bien, el tema del fracking para que no se nos quede por fuera. Que precisamente nosotros en el día de ayer también teníamos un especialista que nos hablaba sobre ese tema, que también sería lo ideal generar una mesa de trabajo, un panel en el cual podemos debatir los diferentes puntos de vista que hay referente a eso, referente al fracking, y desde luego usted, Orlando, va a estar invitado en ese panel que vamos a tener acá en el canal TVC. Es definitivamente, repito el término, pero es que no me viene otro a la cabeza, es criminal lo que se está haciendo con el futuro del agua y lo que se está haciendo para solucionar a toda marcha y a toda carrera la falta de petróleo. Tenemos recursos petroleros para 6 años, y claro, ahora se extenderían a más de 20 años si se utiliza esa modalidad perniciosa, perversa con el recurso agua, y que definitivamente acabaría con esas posibilidades de poder llamar a nuestra Colombia sostenible en alguna forma. Esto es algo que yo como ambientalista de ya 30 años de trayectoria digo, ¿será que todavía podemos? ¿Será que podemos? La esperanza nunca la debemos perder, y los niños que hay ahora y los niños que vienen detrás sufrirán las consecuencias de no tener esa esperanza viva, pero también esa integralidad de principios que nos diga no a la codicia, no al enriquecimiento ilícito inmediato, sino más bien vámonos todos a luchar por la vida, a luchar por el agua, a defender a nuestras comunidades más apartadas que las están en estos momentos sitiando y rodeando para no dejar que sus líderes se pronuncien contra esta vil maquinación que ejercen desde el gobierno y desde los gobiernos anteriores. Orlando Beltrán, ambientalista y miembro de la Junta Directiva del Área Metropolitana de Bucaramanga, gracias por acompañarnos en el canal TVC, Somos Ciudad, y por supuesto en nuestra alianza informativa. No, gracias a ti por invitarme, Dianita, y gracias a todos por escucharnos y vernos.